Para que el ciudadano común entienda el entramado complejo de la psicología humana y del antropomórfico mundo del sentimiento, bajamos al nivel de lo común. Psicología Pueblerina, junto con la terapeuta Lilian Carabadosa. Seguimos adelante aquí en Falta Uno. Estamos muy felices, extremadamente felices, totalmente felices porque estamos con Lilian Carabadosi, terapeuta sistémica, que me gustaría que nos cuente, Lili, qué significa o cuál es la diferencia y por qué es lo que, antes de arrancar, ¿no? Así no posponemos. ¿Cómo andas, Lili? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo les va a toda la audiencia de Radio Zoe? Sí, llama la atención el nombre, ¿no? La terapia sistémica es una de las ramas de la psicología. Entonces, está la cognitivo-conductual, está la sistémica, bueno, hay otras, ¿no? La gestáltica, está el psicoanálisis, y son todas líneas diferentes de la psicología. Sistémica es porque es el sistema familia, es la persona que plantea el problema y el entorno. Porque muchas veces las personas que plantean el problema no son la persona que tiene el problema y no se dan cuenta, y quizás en el entorno está la persona que sí lleva el problema adelante. Entonces se trabaja de otra manera, son diferentes ramas que hacemos. La más parecida a la sistémica es la cognitivo-conductual, para que tengan más o menos una idea de lo que es. O sea que no tratás al paciente o a la persona, no sé si decir paciente o algo, individualmente, ¿no? Como un problema aislado, sino que lo tratás a él, pero también le das mucha más importancia también a su entorno. En realidad sí lo trato, pero muchas veces ya lee allí en la conversación lo que se llama el paciente identificado, que a veces no es el que plantea el problema, sino que el problema está en otro lado y hay que trabajarlo también a través de él, o si la otra persona también quiere, para poder hacer algo más, algo que sea sustentable en el tiempo, ¿verdad? Porque si yo trabajo solo, por ejemplo, vamos a ver el caso de una adicción, si yo trabajo un adicto y no trabajo y no veo el entorno, primero capaz que me estoy perdiendo de dónde apareció esta adicción. Claro. Y también si yo no me manejo eso de su entorno, si él logra salir mediante tratamientos y demás, vuelve al mismo entorno, entonces volvemos hacia atrás en lo que sucede. Por eso es que es tan importante, por lo menos para los sistémicos, ver lo que llamamos paciente identificado, que es ver de dónde viene esto, ¿no? Impecable. Bueno, siempre es bueno aprender, siempre es bueno aprender. Bueno, Lili, no procrastinemos más y bueno, vamos a hablar acerca de esto, Lili, que siempre se ha hecho. No sé si, no quiero decir que es una moda, pero sí hay como ciertas palabras que disparan, y justamente yo te voy hablando de los dichos, toda la vida escuché: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Bueno, yo lo iba a nombrar. Claro, eso. y lee, bueno, y listo, pero ahora están concursos para identificar no procrastinar, y ya como que le pusieron, capaz que siempre fue así, ¿no? Y siempre es es el nombre científico, por decir de una manera.
Exactamente, porque fíjate que viene del latín, o sea que es muy Ujú, antiguo, mm. y viene del latín que es procrastinar, una cosa así, un nombre latín, pero claro, de repente, como tú decís, las modas, la gente, todo lo dejó de lado y entonces tenían que poner alguna cosa que no dejes de hacer las cosas. En realidad es así, pero es el nombre que tiene, es procrastinar, que es diferir, que es aplazar lo que hacemos, es posponer las cosas y muchas veces no sabemos qué nos pasa y por qué hacemos eso, ¿no? Posponemos cosas que quizás sean las hago mañana, las hago pasado, las hago, y resulta que es como un futuro indefinido, ¿no? Sigue quedando y quedando y quedando. Este, lo hacemos esto por diferentes motivos, que es lo que antes en ese dicho que yo lo iba a decir, de no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, no estaba muy estudiado el por qué sucedía eso. Bueno, muchas veces es por estrés, es por ansiedad, es por miedo al fracaso en determinadas, porque depende qué es lo que tú dejas, ¿no? Miedo al fracaso, esto del estrés, el estar pensando quizás en otras cosas. Tú nombrabas el otro día, dejaste hoy diciendo que en la radio aquí que dejaste la puerta sin llave, ¿no? Mm. Bueno, yo lo hice peor. Yo una vez dejé la puerta con llave, pero al lado de afuera. Oh. Sí, claro, yo vivo en Salinas, entonces, bueno, tengo además un cerramiento, ¿no? Bueno, era difícil que pasara algo, pero resulta que sí lo hice y lo hice tan automático que sinceramente no me acordaba, porque tenía muchísimas otras cosas. Entonces, a veces pasan estas cosas con determinados motivos. El asunto es, no es una procrastinación si tú lo haces, después te das cuenta y no lo volvés a hacer porque te genera como un llamador y no lo volvés a hacer. Ahí no es procrastinar, el procrastinar es volverlo a hacer y volverlo a hacer. ¿Ah? Entonces, el miedo al fracaso, muchas veces nos pasa que por determinada cosa tenemos miedo y lo dejamos y no lo hacemos. Otra cosa que nos lleva a procrastinar, que se habla poco, pero es la saturación de responsabilidades. A veces estamos tan saturados de cosas que hay otras que decimos, no, esto lo hago después, y el después es infinito, ¿no? Y muchas veces eso es complicado porque quizás es solo para nosotros, pero quizás tenga englobado a otra persona esto de dejarlo hacer, ay, no me llamaste, ay, sí, después te lo arreglo, ay, sí, después te llamo. Claro, hay otra persona que estamos involucrando en esto de dejar, de diferir, de procrastinar. Eh, todos tenemos algo de procrastinación en algunos momentos, como por ejemplo, hay muchos estudiantes que dejan para última hora el estudio que tienen, mañana tienen una prueba y bueno, lo dejan para última hora y bueno, y hacen una cosa y hacen otra y allá al final a las cansadas y terminan de madrugada. O sea, siempre hay una actividad más importante de lo que tenés que Exacto. hacer. En realidad no es que sea más importante, es que está todo esto, está el estrés, los miedos, las impaciencias y un montón de cosas. El no querer confrontarlo o no querer enfrentarlo. Exacto, exacto. Nos parece que siempre ponemos algo por delante, ¿no? Ahí está como esa voz, que justamente era lo que tú decías, esa voz que nos dice, bueno, está, pero no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, pero está por eso, lo dejo para mañana. No pasa nada, o lo dejo para más tarde. En la medida que yo sigo haciendo eso todo el tiempo, realmente se transforma en algo muy complicado y es esto de la procrastinación. Pero resulta que se hicieron todos estudios porque, bueno, la ciencia avanza y se llegó a que la procrastinación, viste como yo me equivoco también en el nombre, es un problema de regularización de emociones y no un problema de gestión de tiempo, porque cuando nosotros estamos hablando ahora aquí de la procrastinación, según lo que decimos, parecería que es un tema de gestión de tiempo, bueno, lo hago después o demás, no, es un tema emocional, porque
¿qué pasa? Nos da alivio el tema de decir, bueno, está bien, esto no lo hago ahora, lo hago mañana, entonces me saco un peso y me da un alivio. Y como me da un alivio, lo vuelvo a hacer, y lo vuelvo a hacer, y lo vuelvo a hacer. Y se transforma en un círculo vicioso. Entonces, en el presente, suspender una tarea que nos genera ese alivio, sentimos como que estamos recompensados porque nos sentimos mejor. Por ejemplo, voy a poner un tema que en muchas casas sucede, y es el tema de tender la ropa. A ver, si tienen secarropa, no pasa esto, pero la gente que no tiene secarropa, o que tiene que subir en la azotea a tender la ropa, o que tiene el fondo y hace frío y tengo que salir a tender la ropa, la dejo, bueno, lo hago más tarde, y resulta que el más tarde empezó a llover, o se puso horriblemente frío, Y lo tuviste, lo tuviste que hacer rapidísimo también, o ir a descolgar la ropa antes que empiece la lluvia. Porque de repente es un tema que a mí no me gusta, que ahí está la parte emocional, no me gusta ir a tender la ropa, a mucha gente le pasa. Entonces sé que lo tengo que hacer, pero bueno, no es tan importante y lo procrastino. Y como eso me genera placer porque lo pude dejar de hacer, resulta que se transforma en un vicio. Y entonces estoy en un problema después. Esto que tú decías de tener ordenado, que decían los japoneses, bueno, los japoneses son muy ordenados, y es necesario tener orden, el otro día lo hablábamos, ¿verdad? Porque entonces se ordena nuestra vida, es necesario, pero a veces estamos con tantas cosas que lo dejamos. Y entonces dejamos la cama sin tender, y otro día decimos, bueno, lavo la cocina, no, ¿para qué? La lavo más tarde, y al final terminamos viviendo en un caos. ¿Ah? Y entonces ahí está el problema que tenemos, esto de la procrastinación, que no es eso de no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, sino que es ya más otro tema, un tema de cansancio, de gente que viene de trabajar muy cansada. Y que o sea, no es solamente a adjudicárselo a la voluntad o a la falta de voluntad, sino que hay otros, es multifactorial. Y sí, por eso yo te decía de todo el tema que tenía que ser en emociones y en sensaciones y en cosas que nos pueden suceder. Entonces, esos alivios temporales que dejamos de lado, esas tareas que las suspendemos y demás, nos generan alivio. Y bueno, esto se hace un círculo, y ese círculo se transforma en un hábito crónico. Es complicado, realmente. Es que tiene que ver con lo que venimos hablando, ¿no? En todas estas, en todos estos martes, que tiene que ver justamente los hábitos y cómo dejar los malos hábitos, porque claro, yo entiendo, el cuerpo empieza, o la mente, y bueno, todo uno empieza a darse cuenta que si los pospones y te da, no sé si decir placer, pero si te da placer. Y bueno, y después, bueno, y además algo que te vas acostumbrando y vas teniendo un hábito es que, por ejemplo, hablando del tema del estudio, a mí en particular, me pongo a mí de ejemplo para no meter a nadie, yo siempre, no es que era súper inteligente, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me pasaba que me gustaba mucho la química y la matemática cuando iba al liceo. El tema es que era muy revoltoso, obviamente uno no conocía a Dios ni nada, entonces estaba dentro de los alumnos muy problemáticos, donde, bueno, los profesores en particular ya viste, Lili, que siempre te llaman por el apellido o algo, pero yo tenía tal confianza que a mí ya me llamaban por el nombre, y iba y desayunaba con ellos, bueno, un rostrudo bárbaro. El tema es que con los profesores también era muy canchero, hablábamos y obviamente buscaba esa veña, pero por una personalidad. A lo que voy con esto es que, por ejemplo, en matemática, creo que matemática de segundo, de tercero, dábamos polinomios, un tema que me encantaba, y tuve escritos de 12, de 11, pero el tema es que yo me empecé a activar, o siempre me activaba, porque siempre me rindió así, activarme recién en agosto, septiembre. Los primeros carnet hasta quinto año siempre eran mínimo 6 bajas, pero mínimo 6 bajas. Pero bajas de 4, 5,
unas que con 2, cuando a mí ya no me cuadraba mucho el profesor, pero claro, el último tirón del trimestre, por decir una manera, de 2 podía saltar a 10, sin problema. A lo que voy es que justamente, y uno después analizando y dando cuenta, me acuerdo de una profesora de matemática que me dijo, mira, te voy a pasar con 10 y no te voy a pasar con 12 porque estoy enojada con vos, porque vos estuviste hinchándome los cocos durante los primeros 6 meses y te pusiste la pila y me mostraste que te encanta, o sea, me recontra relajó todo, ¿eh? Me dice, pero tu conducta te perjudica tanto que lo tenés como una costumbre porque ella ya me había tenido el año anterior y me había pasado lo mismo. Entonces, bueno, eso ya no es un hábito, ahí estás procrastinando. claro. Y el procrastinar te daba placer, y como te daba placer lo seguías haciendo. Claro, pero lo que voy es que cuando me arrinconaban por el tema de la nota, claro, y era fácil quizás para mí estudiar un día antes, hasta que me pasó de tener una profesora de historia en sexto que me dijo, el que me venga sin dormir porque estudió el día anterior, ni siquiera lo dejo hacer el escrito. El día del examen, en sexto, por ejemplo, yo fui al Damaso, entonces tenía examen obligatorio porque está lo de microexperiencia, entonces por más que vos tendrías 10, tenías que ir a dar un oral igual. Y la profesora de historia me dijo, no, y aparte me dice, hace años que doy examen y yo voy a saber quién estudió el día anterior. Entonces, no tuve otra que bueno, porque si quería pasar, porque tenía, obviamente, a mí la historia me encanta, ese año lo pasé con 10, con 11, y tuve que ir a dar el oral, y la profesora literalmente venía y me mostraba, me va a ver si las pupilas estaban dilatadas o algo, si había estudiado o no, y una de las cosas que me decía la profesora era el olor a café, me dice. Dice, yo ya sé que cuando tienen olor a café, es porque estuvieron todo el día. Me dice, yo un examen así, ¿no? Y daba la explicación. Me dice, ustedes no lo van a entender, no van a poder dar porque no se van a acordar absolutamente de nada. Ustedes tienen que dormir tranquilos. Si el examen es a las 8 de la mañana, ustedes tienen que dormir desde las 10 de la noche para tener, y podés estar todo el día, me dice. Y bueno, la verdad que uno en la vida estudiantil la he vivido muy procrastinadora. Cuestión de quizás tener más habilidades que otro, a mí me dio de facilidad eso. Obviamente después, cuando uno entró a lo que es el periodo terciario, cuando hice UTU, ya era diferente, porque la verdad literalmente no me daba el tiempo si yo no me organizaba. Porque ya el paso es distinto. Lili, algo que nos estás diciendo a la audiencia, Rafael de Lezica, Rafa, dice, súper interesante el tema y cuánta verdad. Así pasan los años dejando todo para mañana, como la clásica frase, el lunes empiezo. Muy buen tema. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Porque justamente tantas cosas que decimos, bueno, el lunes empiezo el ejercicio, el lunes empiezo con la dieta, bueno, no, este lunes no, decimos después, bueno, lo empiezo después. Bueno, estamos procrastinando. Y como sabemos que es algo que nos va a costar o algo que no nos gusta demasiado o no lo queremos, bueno, generamos ese círculo de dejar y dejar y dejar, y resulta que se transforma en algo bien complicado, ¿no? Porque no podemos resolver. Y eso de sentirnos con esta sensación genera en una parte del cerebro que se llama amígdala, una sensación de recompensa, de tranquilidad, de decir, qué bueno, ya no tengo esa amenaza de tener que dejar de comer o tener que ir a hacer gimnasia o tener que... Bueno, y entonces se transforma en un hábito. Y en un hábito es muy peligroso, ¿no? Porque después hay un montón de cosas en la vida que nos va a pasar factura, porque inclusive, miren lo que digo, inclusive hay problemas entre los matrimonios por esto. Porque como yo dejo y dejo para el otro, el otro protesta, y por lógica va a protestar, la casa es de dos. Entonces, sí podemos dividirnos entre las cosas que yo hago mejor y las que no, pero cuando no pasa eso, terminamos con problemas. Y todavía más, estoy sumando más, los hijos aprenden a que, bueno, lo dejo, total, lo hace mi papá y demás. Y bueno,
como esto te quita el estrés, te hace sentir mejor, tú lo haces. Ahora, sé que no nos queda mucho tiempo, pero tengo que contarles qué hacer, aunque sea muy por arriba. Establecer objetivos, conocer el motivo que hay detrás de eso que me impide llegar a hacerlo. Entonces establezco objetivos, voy a hacer tal cosa por tal otra y me lo explico y demás y entonces lo hago. Organizar el día, yo acá me lo anoté porque son varias cosas, organizar el día y hacerlo desde el día anterior, no hacerlo ese día, desde el día anterior con los objetivos claros. ¿Ah? Y además dividir esos objetivos, esas tareas, en tareas cortas. Tú hablabas hoy algo de eso, en tareas de 5, 10 minutos. Entonces siento como que, pero es fácil. Hay tareas que demoran más tiempo. Bueno, hago una parte, voy a hacer otra y después vuelvo. Entonces dejo de procrastinar. Dividir el trabajo en tareas pequeñas. ¿Ah? Yo sé que quizás algunas de las tareas que tenga son de mucho más tiempo. Bueno, pero puedo parar, puedo salir, puedo tomar un café como tú decías, puedo dar una vuelta y vuelvo a la tarea. Entonces la dividí en una tarea intermedia que voy a tomar un café, vuelvo y sigo haciendo la tarea, no la pospongo. Después, eliminar distracciones. Hoy día sabemos la distracción número 1, que es el celular. Entonces estoy con esto, sí, pero esto está tan bueno, lo hago después, lo otro, sí, no, y dejo. Bueno, yo tengo que tratar de eliminar la distracción y ponérmela para más adelante para poder terminar con las otras cosas. Recompensarme el esfuerzo, porque si van a hacer todas estas cosas que yo les estoy diciendo, es un esfuerzo realmente. Recompensarlo, y eso te va a animar a hacerlo nuevamente, a estar mejor. Entonces yo ya me organizo el premio antes de hacer lo que voy a hacer. No sé, me compro un chocolate o me tomo un mate o bueno, salgo a caminar un rato y sé que es una recompensa porque lo logré. Las recompensas son importantes en la vida de los seres humanos. Entonces ahí dejamos de procrastinar. Y además lo podemos hacer con los hijos, ¿no? Identificar las tareas que son utilizadas como escape para no hacer. ¿Qué cosas hago yo para no hacer lo otro? Eso lo tengo que identificar. A ver, ¿qué cosa? Vamos a hacer lo de la ropa, que es lo que pusimos hoy. ¿Qué cosas hago yo para no ir a tender la ropa? Hago cosas para no ir a tender. Bueno, como tengo que bañar, bueno, porque tengo que atender el teléfono, no, porque tengo que hacer la otra. Y pongo peros. Entonces, tengo que lograr identificarlas para desarmarlas. Las acciones, como yo les decía, para terminar en 5 o 10 minutos. Tiene que ser corto. Y si yo me propongo hacerlo rápido, hay cosas que las puedo hacer rápido. Y si no, paro a los 10 minutos, hago otra cosa y vuelvo a esa tarea. Entonces no se me hace tan pesada. Después, el hablarnos. El hablarnos siempre es una cosa fantástica y es un tema que yo siempre hablo con los pacientes de las autoinstrucciones. Me hablo a mí mismo, mi cerebro me escucha y parece que fuera otro el que me habla. Entonces yo voy y me digo, dale Lilian, vamos que podemos hacer cosas. Bueno, dale, vamos. Cuando te levantás en la mañana está muy frío, no querés, bueno, dale, vamos a sacar una piernita, sacamos un piecito, y entonces no procrastinamos en decir 5 minutitos más, 5 minutitos más y al final llego tarde. ¿Ah? Entonces me hablo y termino saliendo de esa situación. ¿Podemos hacerlo que sea divertido? Podemos hacerlo que sea divertido. ¿Cómo? Bueno, pongo música que me gusta y voy haciendo las cosas bailando y cantando. ¿Por qué no? Puede ser divertido. O puedo estar con el celular, con un audífono y puedo estar charlando y haciendo algo, si eso me lo permite, ¿verdad? Y cuando logro no procrastinar, lo hago público, lo digo, se lo cuento a mis amigos, se lo digo a mi familia, lo hablo, y entonces lo hago público y eso me da un ¡wow! Lo lograste. Entonces no es tan complicado. Hay que
tratar de entender lo que sucede y no hacerlo porque se transforma en un hábito igual que si fuera cualquier otro hábito malo, porque eso es realmente algo malo, ¿no? Y además muy, muy malo porque muchas veces implican a otras personas, que tengo que hacerle algo para alguien o alguien me pide ayuda y bueno, y sí, mañana te llamo, ay no, mañana no lo voy a llamar, ay no, lo llamo pasado mañana. Y estamos involucrando a otras personas, porque ejemplos de procrastinación hay montones. Yo tengo este ratito y tuve que achicar todo para intentar que ustedes puedan entender y que puedan entender que sí se puede, que eso es una cosa sumamente importante. Así que creo que fui rápida, pero espero que hayan podido entender algo que está muy, muy de moda. Yo creo que sí, Lili, me parece que si quedó alguna duda, ¿cómo hacemos para que la gente que tenga dudas pueda comunicarse contigo? Es mi teléfono 099-500-795. 099-500-795. Me llaman, o como me pasó la semana pasada, que te comenté, Pipo, gente que, mismo de gente conocida y pacientes que se lo han pasado a otros, inclusive lo de la radio, y me conectaron y me hicieron algunas preguntas. Entonces, que yo te las pasé a ti. Por eso digo que llaman y no hay problema, así van a ser atendidos. Impecable. Bueno, Lili, la verdad, muchísimas gracias por traernos cada martes estos temas interesantes. Les contamos que abajo en los comentarios nos pueden dejar obviamente sus opiniones, o si no al 094-929-717, también si quieren algún tema específico que Lili nos pueda ayudar. Bienvenido sea. Sí. Te mando un abrazo grande, Lili, nos reencontramos el próximo martes. La audiencia. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, nosotros nos vamos a ir a la pausa con el 8 y enseguida regresamos con más Falta Uno.